¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar lo que hicimos para la realización del reto. Estamos en la clase de Fundamentación de la Estructura y Transformación de la Materia, en el grupo Q1028.47. El equipo está integrado por su servidor Nil Hernández, Alejandro Núñez, Hilda Jimena Navas, Esteban Valdés, Francisco Luengas y Saúl Quintanilla. Bueno, para el primer avance, si le puedes mover la siguiente. Para el primer avance, cada uno de nosotros tuvo que analizar lo que fue la situación problema, el cual en términos prácticos trata sobre un derrame de petróleo de los ductos de Pemex. Como parte del análisis, mencionamos muchas de las repercusiones que tiene pues un derrame como este en el océano. Mencionamos temas como la matanza de muchos seres vivos en el océano, debido a que el gas se mantiene en la superficie y el oxígeno no puede entrar al agua. Y además hablamos de daños para la comunidad humana, los cuales se ven directamente afectados ya que no pueden consumir el agua de una manera saludable. Además, creemos que estos daños son irreversibles para el humano, por lo cual creemos que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente debería de sancionar gravemente a, a la empresa Pemex para el uso de ese dinero con una multa para el beneficio de la limpia del agua y de las comunidades afectadas. En clase discutimos sobre hidrocarburos como el metano, el tolueno, el hexano, el butano, entre otros. También se mencionó la fórmula de los hidrocarburos que podemos ver aquí, que muestra CH2 más 2. Pero sin embargo, también existen hidrocarburos que no siguen esta fórmula, como lo serían el benceno. Así también hicimos el análisis de cuatro compuestos que componen el petróleo, los que son metano, y esta molécula consta de un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno unidos a él. La forma en general de la molécula es un tetraedro, cuenta con 4 enlaces covalentes simples entre carbono y el hidrógeno, es una sustancia incolora y no polar que se presenta en forma de gas a temperatura ambiente. El hexano, este consta de 6 átomos de carbono rodeado por 14 átomos de hidrógeno, cuenta con enlaces covalentes simples y no polares. Es un líquido incoloro y es poco soluble en agua. El butano, este hidrocarburo está formado por una cadena de 4 átomos de carbono enlazados y combinados con el hidrógeno y consta solo de enlaces covalentes simples porque se comparten electrones de su última capa de valencia y es no polar. Este está presente como gas. El benceno, esta molécula consiste en un anillo cerrado de 6 átomos de carbono unidos por enlaces covalentes simples y dobles. Cada átomo de carbono está a su vez unido a un átomo de hidrógeno y es un hidrocarburo aromático y se presenta como un líquido incoloro. Y por último hicimos el análisis del agua. Esta molécula está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos por enlaces covalentes y es una molécula polar y en la naturaleza se puede encontrar en diferentes estados como lo son líquido, sólido y gaseoso. Ahora, los hidrocarburos se clasifican de la siguiente forma: el hidrocarburo, el tipo de enlace y el tipo de hidrocarburo. Pero sin embargo, todos son covalentes y no polares. Así que para diferenciarlos mejor, se busca el tipo de hidrocarburo, en el cual encontramos el aromático, el saturado y el alifático. Los hidrocarburos alifáticos son caracterizados por no ser aromáticos. A su vez, se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos, según los tipos de enlace que unen entre sí los átomos de carbono. Los hidrocarburos aromáticos no tienen enlaces fuertemente polares, lo que le da propiedades físicas semejantes a los otros hidrocarburos. Son prácticamente insolubles al agua, por lo tanto se mezclan con un hidrocarburo aromático con agua. Se forman dos fases en la cual la superior es la orgánica y la inferior es el agua. Y los hidrocarburos saturados son compuestos formados por enlaces muy sencillos y presentan una fórmula igual en la que expliqué en la al principio del avance 2, que sería CH2 más 2. A continuación vamos a hablar acerca del avance 3, que básicamente consistió en las geometrías moleculares. Aquí, como podemos ver, investigamos las geometrías moleculares del agua, del metano y del benceno,
Llegamos a la conclusión de que la geometría molecular del agua es angular, la del metano tetraedral y la del benceno es hexágono regular plano. Ahora bien, en esta tabla podemos ver de nuestro lado izquierdo los compuestos que están generalmente en el petróleo. Está el metano, el eteno, el hexano, el benceno y el octano. Estos tienen una polaridad no polar. Y por último está el agua, la cual es polar. Ahora bien, vemos que todos estos hidrocarburos no son solubles en el agua. Pues como ya mencioné, los hidrocarburos son no polares y el agua polar, y si quisiéramos que se pusieran a mezclar, ambos deberían tener la misma polaridad. Y por último, vemos su densidad, y vemos que generalmente todos los hidrocarburos son menos densos que el agua, por lo que si tratáramos de mezclarlos, estos irán a la superficie y el agua a la parte de abajo. El avance 4. La solución para la problemática. Existen diversos métodos para la limpieza del océano. Sin embargo, ninguno de ellos funciona con alta eficiencia. El método más común es la contención del derrame a través de barcos que forman una barrera para prevenir que el petróleo se siga esparciendo. A continuación, se implementa la recogida mecánica del petróleo. Esta consiste en aparatos llamados skimmers que funcionan quitando el petróleo de la superficie del agua. Estos dispositivos atraen el hidrocarburo y luego lo transfieren a un tanque de recolección. No obstante, no es muy efectivo porque al igual que con una aspiradora, los skimmers tienen que entrar en contacto directo con el petróleo para eliminarlo de la superficie. Otra técnica para limpiar el océano es mediante el uso de químicos. Sin embargo, este procedimiento no es permitido en todos los países. La técnica consiste en usar dispersantes, que son moléculas que por un lado son atraídas al agua y por el otro lado repelan el agua y adhieren el petróleo. El resultado es que el petróleo se descompone en gotas minúsculas y se espera que sean consumidas por bacterias cercanas. Aunque los dispersantes suenan como una mejor opción, dado que detienen grandes cantidades de petróleo de llegar a las playas y animales de la superficie, el petróleo se esparcirá más ampliamente, creando más contaminación en la parte inferior del océano. Es por esto que muchos científicos ambientales dicen que no es efectivo, es solo intercambiar una especie por otra. Como solución, pues, es importante mencionar que una de las desventajas más grandes de los derrames de petróleo en el océano es que por lo general el agua no se limpia a tiempo, lo que en consecuencia provoca una emulsión entre el agua y el petróleo. Y aunque existen diversos métodos para la limpieza del océano, ninguno funciona con alta eficiencia. En conclusión, cualquiera de los métodos mencionados previamente funcionan en cuanto a disminuir la contaminación y el impacto negativo que tiene el hidrocarburo en el medio ambiente y las comunidades cercanas. Sin embargo, la mejor solución para la problemática es la prevención de la misma mediante protocolos de seguridad en cuanto a la transportación del petróleo, ya que los procesos de limpieza que pueden ser implementados actualmente no revierten el daño provocado por completo. Ahora bien, personalmente considero que todos los aprendizajes el contenido que vimos en esta clase son de suma importancia, pues sin ellos no habríamos comprendido a la totalidad lo que nos pide el reto. Y bueno, yo estoy en la avenida de ICT y personalmente no creo que la química como tal se relacione mucho con mi carrera, pero sí sé que tiene que ver mucho con otras carreras y es de suma importancia tener estos conocimientos para nuestro día a día. Sin los contenidos de esta clase, el desarrollo de este proyecto no hubiera sido posible. La investigación sobre la polaridad de las moléculas, su solubilidad en el agua, la densidad de las sustancias, las propiedades de los líquidos y los diagramas de fase convirtieron este proyecto en una situación y problemática real. La idea de millones de criaturas y plantas marinas muriendo debido a la falta de aire que el petróleo produce en el agua me crea una inquietud alarmante. Lo que es aún más preocupante es que las repercusiones van mucho más allá. Millones de litros de agua contaminada, la contaminación en el aire y la destrucción de ecosistemas son solo algunos de los daños que provoca. Sin mencionar que no solo es una catástrofe ambiental, sino económica y social, ya que pone en riesgo la salud de comunidades cerca de la costa, los hace propensos a enfermedades por el agua y animales contaminados, y puede llegar a destruir el balance económico que existe en pueblos costeros que usualmente dependen de la pesca. Los contenidos de la clase fueron fundamentales para entender la problemática planteada. Así también considero que es importante conocerlos por los problemas con la contaminación en los océanos y como en muchos otros ecosistemas. Existen muchas alternativas de contrarrestarlos, pero realmente los temas vistos son los que nos dan capacidad para entenderlos, resolver inquietudes y saber cómo aplicarlos en las futuras situaciones en las que nos enfrentemos.
Se podría decir que el entender los conceptos dados de muchas maneras nos ayudan a darnos una idea para crear procesos o iniciativas para contrarrestar todas estas situaciones que atacan al mundo en estos tiempos, ya que solo no se trata del sector ambiental, sino también del económico, social y de muchos otros que se ven afectados por este tipo de catástrofes. Bueno, yo al igual que mi compañero Neil Hernández, soy de la avenida de ICT, por lo que no era gran conocedor de estos temas de la química, pero considero que a lo largo del curso fui desarrollando mucho conocimiento y por ende entendí mucho mejor la situación problema y el cómo funcionaban los hidrocarburos, el tema de sus daños, de su solubilidad con el agua, etcétera. Considero que es muy importante enterarnos sobre esto para entender el cómo, a pesar de que no está en mi avenida, eh, entender cómo funcionan muchas de las reacciones entre pues, las cosas del día al día, como lo puede ser un derrame de petróleo. La importancia de estos temas que tratamos, bueno, están relacionados con lo que hemos aprendido, como lo serían los enlaces para poder entender cómo se clasifican los hidrocarburos o las propiedades de líquidos para poder entender por qué el petróleo no es soluble en agua y por qué está arriba del agua, ¿no? Pero en sí, estos conocimientos de fundamentación de la estructura y transformación de la materia nos dieron las herramientas para poder entender por qué este reto del derrame del petróleo afecta en gran medida al medio ambiente. Es por esto que yo pienso que gracias a esto podemos entender por qué están estrechamente relacionadas nuestras carreras para poder resolver casos como este o de la vida cotidiana. Bueno, es sumamente importante aprender todo lo visto en clase, pero pienso que más que eso es aún más importante que entendamos todos los contenidos que vimos en esta unidad de formación para poder interpretarlos y analizarlos de diferentes maneras. Yo pienso que más que nada lo más importante de estos temas que vimos en las clases fue que nos ayudó a resolver el problema y aparte a comprenderlo. De esta manera nos dio una perspectiva más amplia de cómo podemos resolver este tipo de problemáticas de diferentes maneras y qué tan grave puede ser un problema como este. Nos dimos cuenta de que este problema no solo fue algo que afectó en el aspecto ambiental, sino también en el social y en el económico principalmente, debido a toda la contaminación situada en el agua. A mí me pareció bastante interesante todo lo que aprendí gracias a este proyecto y a la unidad de formación, ya que pienso que esto ha cambiado mi perspectiva de cómo observo sucesos como este.